Pasado el tiempo, me da gusto saber que están por acá. Por acá estamos interactuando un poquito por medio de nuestro grupo de WhatsApp, pero ya vamos a iniciar porque el tiempo avanza, ¿verdad, muchachos? Y ustedes han hecho el esfuerzo de madrugar y están por ahí desde muy temprano, entonces vamos a iniciar. Hoy he preparado un tema para ayudarles un poco más a delimitar su tema de investigación, para conocer cuáles son las estrategias que tenemos que emplear, cuáles son los instrumentos para afinar nuestra idea, para aclarar nuestra idea y tal como visualizamos ahí en ese video, verdaderamente tener un tipo de investigación que esté cercano, que esté atento a los problemas de la nación, a los problemas de las comunidades y que verdaderamente tengamos unas propuestas que sean efectivas, eficientes, viables para lograr el desarrollo tan deseado de nuestros países, ¿verdad? Entonces, mientras terminan de agregarse algunos, porque siempre algunos se quedan rezagados, leyendo un poco acerca de ciertos temas que me interesan mucho, encontré un artículo que me llamó mucho la atención y que me provocó mucha gracia, y es acerca de los super, ultra, mega expertos. A veces hay seres humanos que debido a que tienen un nivel académico muy alto, se convierten en personas muy arrogantes, en personas que se sienten muy diferentes, personas con que han tenido la oportunidad de prepararse académicamente, lamentablemente no tienen la actitud correcta. El tener un nivel académico de postdoctorado, de doctorado, no te autoriza para hacer un menosprecio de los demás, sino que por el contrario, toda esa formación, toda esa capacidad intelectual, todo ese cúmulo de experiencias especialmente debe ser puesto al servicio de la sociedad a la cual pertenecemos. En cualquier programa de doctorado a nivel nacional o internacional, lo que se busca es preparar investigadores. De hecho, yo sé que tengo la esperanza, la ilusión de que muchos de ustedes se van a formar no solamente a nivel de grado, sino también una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Sé que entre las personas que nos acompañan hoy hay gente brillante, hay gente que tiene muchos sueños, pero recuerden, ese conocimiento tiene que estar al servicio de la sociedad. Entonces, mientras terminan de agregarse los últimos, si ustedes me tienen paciencia, quisiera leerles parte de este artículo que de verdad me provocó mucha gracia. Están hablando acerca de los expertos, de los doctores. Fue escrito por Walter Rizzo en un libro llamado Pensar bien, sentirse bien. Él es un psicólogo experto y educador, neurocientista también, y dice de la siguiente manera: los expertos tienen cara de expertos y eso los hace inconfundibles. Son personas experimentadas que experimentan lo ya experimentado hasta volverlo habitual, circunscrito, eficiente y automático, mecánico, diría Krishnamurti. Los expertos nunca andan solo. Siempre están acompañados por novatos que aspiran a ser expertos y alguna atractiva mujer que el experto apadrina por sus dotes intelectuales especiales. Iniciados, hijos pródigos del maestro, que derrocha su sapiencia como quien no quiere y no tuviera más remedio que dejar descendencia. La huella del saber, el efecto piramidal del que está arriba, en la punta, y riega el saber hacia abajo, a los neófitos. No es la ley del gallinero, pero se le parece. Los expertos siempre nos recuerdan que no somos expertos. Cuando el experto considera que la pregunta que alguien le formuló es poco inteligente, banal u obvia, su respuesta es sutilmente demoledora. Inciso A, sonrisa de conmiseración. Inciso B, mirada escudriñadora teñida de paternidad responsable. Inciso C, la manifestación de un enunciado en tono suave, casi hipnótico. No es así. Se lo explico de otra manera más sencilla. Los expertos caminan despacio, inclinan un poco la cabeza hacia un lado como si estuvieran absortos en el apasionante mundo de su intrincada mente. Dicen que no quieren parecerse a los sabios griegos, pero lo intentan.
Les fascinan los corredores largos y frescos de las universidades, donde se demoran exageradamente para ir de un extremo a otro. Los expertos son muy especializados, es decir, han singularizado su ciencia hasta volverla hiperconcentrada. Y quizás por eso fruncen el ceño cuando la vida no coincide con sus esquemas. Entonces, este es apenas un fragmento de un artículo que encontré por ahí en alguno de los libros que leo. Se llama Anatema a los expertos que son demasiado expertos. Entonces, el autor hace una crítica a aquellos sabios intelectuales que han tenido la oportunidad de formarse en diferentes temas, pero que en vez de tener una actitud humilde, están constantemente recordándole a los demás que ellos son superiores. Entonces, si hacemos una comparación con el video que acabamos de visualizar, entonces podemos ver que si tú si la vida te da la oportunidad, si no sé cuál sea tu creencia, vamos a ver, si tu ideología, de acuerdo a a tu espiritualidad, pero si el Altísimo, llamémosle así, te permite a ti formarte y algún día ser experto en alguno de los grandes temas, quiero que recuerdes que ser doctor, ser un postdoctor, significa que ese conocimiento, que esa experiencia, debes ponerla al servicio de los demás. La investigación es apasionante porque la investigación no solamente te ayuda a crecer como ser humano, te da mucha satisfacción intelectual. Yo creo que si pudiéramos ahorita entrevistar a todos nuestros compañeros que este año van a graduarse, que están terminando de escribir la tesis, seguramente hay una sensación, una satisfacción intelectual del trabajo bien hecho. Y además de que hay un mérito, de que hay una ganancia personal muy clara, definitivamente cuando pones esa investigación al servicio de la sociedad, definitivamente ayudas a avanzar a tu nación. Y ayer veíamos por allí cómo los países que tienen mejores niveles de desarrollo, en donde la gente tiene mejores condiciones de vida, condiciones dignas, son países en donde hacen una inversión importante en investigación. Entonces, pues digo esto para tratar de motivarlos. Yo creo que ahora sí ya estamos la gran mayoría. Intentaré, como siempre, de no tardar. Los expertos en aprendizaje en entornos virtuales nos recomiendan no tardar más de 15 minutos y tienen toda la razón que la reunión sincrónica o la exposición magistral, si le podemos llamar así, no tarde más de 15 minutos porque no somos capaces de mantener tanto la atención. Entonces, por eso hay días que intento por ahí compartirles algún video o tener alguna actividad práctica para no tenerlos allí esclavizados, ¿verdad? Escuchando las ideas que finalmente son ideas que vamos a complementarlas con nuestro propio punto de vista. Entonces, chavos, ustedes ahorita poseen un problema y ese problema es que tienen que delimitar su tema de investigación, pero no cualquier investigación, sino una investigación que haga un aporte real, un aporte verdadero a una aldea, a una finca, a una comunidad, la que ustedes hayan elegido. Entonces, vamos a avanzar. Por acá me cuentan si la diapositiva ha avanzado correctamente, que en algunas ocasiones tengo ese problema. Sí, todo bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, hacer investigación y plantear un problema concretamente significa que estamos intentando pasar de una situación que se percibe como negativa, un escenario pesimista, intentamos trasladarnos a una situación positiva. La investigación siempre empieza con un problema y lo que busca es concluir con una solución. Entonces, así por ejemplo, cuando planteamos un tema relacionado a la seguridad alimentaria, lógicamente el problema sentido es que hay altos índices de desnutrición crónica infantil y
Lógicamente, no sé si les hablé de esto cuando platicamos de la tesis de Raquel Guerra, pero cuando no hay un desarrollo físico adecuado a la edad, esto va de la mano también a un subdesarrollo intelectual. Entonces, para decirlo en buen español, un niño desnutrido es un niño que no va a desarrollar todas sus capacidades, todas sus habilidades intelectuales. En mis años mozos, si le puedo llamar así, hace ya algunos años, yo trabajé mucho en el área quechí y siempre me ha llamado mucho la atención observar a los niños porque soy maestra de nivel primario rural y entonces pensaba cómo esos niños sumidos en condiciones de pobreza y pobreza extrema y me preguntaba allí cuántos niños van a tener oportunidad de estudiar. Entre ellos hay muchas capacidades, futbolistas, artistas, grandes intelectuales, maestros, médicos, y todas esas esperanzas mueren porque las personas no tienen acceso a una alimentación digna. Entonces, los problemas de nuestra sociedad son estructurales, pero tenemos que aprender no solamente a ser pesimistas, es un pensamiento limitado cuando únicamente nos quedamos con un escenario pesimista y un espíritu quejoso y no damos el siguiente paso, que es identificar si el problema es la desnutrición, entonces veamos cuáles son los recursos fitogenéticos de la región, cuál es la biodiversidad, cuáles son esas plantas que pueden considerarse como superalimentos que pudieran ser introducidas en la dieta de esos niños, por ejemplo. Entonces, por eso, como anunciaba en la primera diapositiva, una investigación siempre inicia con un problema y lo que busca es una solución. Por eso, felicitaciones para ustedes. Algunos de los que están ahora en esta reunión están planteando proyectos de investigación relacionados a la refacción escolar, relacionados a la búsqueda de soluciones o por lo menos de neutralizar en cierto porcentaje el problema de la desnutrición crónica infantil. Pero vamos, que ahora ustedes tienen un problema sobre la mesa y ese problema es que tienen que plantear el problema, valga la redundancia. ¿Y qué es plantear un problema? Plantearlo es describirlo, es ponerle límites, es decir claramente el qué de la investigación, el por qué de la investigación, el cómo de la investigación. Entonces, para plantear el problema, tenemos que tener claridad de cuál es el objetivo de investigación y también podemos emplear una herramienta que es un sistema de preguntas. Ese problema que a usted le interesa investigar, ese tema que a usted le llamó la atención dentro de la agricultura ecológica, va a partir de un sistema de preguntas. Y hay una pregunta que es como la pregunta principal. Pareciera fácil, pero en realidad es un momento eh, en que el investigador está en aprietos. Tiene que hacer un gran esfuerzo intelectual, revisar mucha bibliografía, participar en congresos, conversar con algunos expertos, conversar con las personas que afrontan, que viven el problema. Entonces, por eso es que no es sencillo. El problema es el punto de partida de toda investigación. Luego, cuando nosotros tenemos identificado un problema, planteamos una hipótesis, una posible solución al problema. Por eso sabemos, eso lo aprendimos en diversificado y en básicos, que una hipótesis simple y sencillamente es una verdad aún no comprobada. Entonces, para poder hacer una investigación dignamente, tenemos que tener un sustento teórico, argumentos teóricos, porque la investigación científica, recordemos que responde a principios y leyes. Es algo mucho más complicado que el vil conocimiento común. Entonces, no hay de otra, muchachos. ¿Cómo plantear un problema de investigación? Lo hemos conversado desde hace un par de semanas. Definitivamente tienes que leer, tienes que buscar en diferentes medios. Imaginen qué belleza esto de la información que fluye libremente y gratuitamente por Internet. Imaginen cuántas tesis de licenciatura, maestría y doctorado
acerca de agricultura ecológica pueden estar libres y gratuitas en la red. Ya ustedes hicieron un esfuerzo de compilación y encontraron por ahí algunas, pero hay muchas más. ¿Se imaginan cuánto tiempo invirtió cada investigador para poder proyectar, implementar, analizar los resultados en esa investigación? Definitivamente fue mucho tiempo de su vida. El tiempo es el recurso más valioso porque es el único que nadie puede extender ni comprar. Es un bien escaso. Ciertamente todos sabemos cuándo nacemos, pero hay un día, hay un minuto, hay un momento preciso en el cual dejaremos de existir en este mundo material. Entonces, si esos investigadores han empleado tanto tiempo de su vida para hacer estas investigaciones, pues imaginen que nosotros de un clic podemos acceder a esa información. Entonces, ustedes deben manejar conceptos. ¿Y qué tipo de conceptos? Pues hasta este momento deben tener claridad de qué es agricultura ecológica, de cuáles son sus elementos, de cuáles son sus objetivos, de algunas tesis de grado publicadas en ese tema y por qué razón. Porque sería ilógico que tuvieran la capacidad de plantear un proyecto de investigación en agricultura ecológica si aún no han entendido el concepto. Entonces, esto es parte de un esfuerzo de un autodidacta. Entonces, vamos a manejar también las categorías dentro de este fenómeno, las diversas expresiones de este fenómeno. Vamos a plantear una hipótesis podemos tener varias hipótesis dentro de ese sustento teórico y también existen leyes y principios. Entonces, esto es lo que hace una diferencia entre el conocimiento vulgar, entre los dimes y diretes de pasillo, entre las noticias falsas que circulan en las redes y una investigación científica, porque la investigación científica tiene un verdadero sustento teórico. Entonces, recordemos estas características porque más que saberlas de una manera memorística, lo importante es aprenderlas, como dirían los educadores, es decir, incorporarlos a nuestro sistema de ideas. Si queremos hacer investigación independiente del tema que a usted le guste, de repente agricultura ecológica no es lo que más le gusta, de repente le gusta mucho la agricultura de precisión u otros temas un poco más relacionados con tecnología avanzada. Independiente del tema que a usted más le guste, independiente del tema que dentro de 3 años y medio usted elija como tema de tesis de grado, usted va a tener que recordar, ojalá que lo recuerde, que debe tener la capacidad, debe ser suficientemente esforzado para hacerse de un sustento teórico, para poder manejar conceptos, categorías, hipótesis, leyes y principios dentro de ese tema que a usted le ha interesado. Entonces, el marco teórico, muchachos, es esa compilación. Si ustedes quieren, es un estudio monográfico acerca de un tema. Ustedes pueden ir construyendo ya su marco teórico, pueden utilizar un formato Word, pueden ir siempre respetando los derechos de autor y citando adecuadamente. En la Facultad de Agronomía se utilizan las normas del IICA. También yo sé que ustedes conocen las normas ZAPA, pero vamos a utilizar las normas del IICA. La semana pasada conversé con algunos amigos del ejercicio profesional supervisado y me pedían que por favor con los estudiantes trabajáramos con las normas IICA porque finalmente cuando se publican las tesis de grado de agronomía, debe utilizarse este sistema de citas. Entonces vamos a trabajar IICA en vez de APA. Pero usted debe estar bien documentado, debe ser ordenado en su trabajo. Recuerde que la investigación científica es un proceso ordenado, por lo tanto debe planificar esa investigación, debe conocer esos supuestos teóricos acerca del tema que usted está investigando. Y esto es muy importante, debe estar seguro que el tema que usted ha elegido es un tema trascendente, es un tema importante, es un tema que va a hacer un aporte concreto. Algunos temas ya están rebasados o sobreestudiados, si le podemos llamar así. Entonces, por eso usted tiene que tratar de que los
los documentos que usted revisa sean las últimas publicaciones acerca de ese tema. Por cierto que en algunos casos, en algunos temas específicos, están los clásicos, ¿verdad? Y definitivamente, aunque sea una publicación del siglo XIX, sigue siendo útil. Le pongo un ejemplo, perdón, en el tema de doctorado, yo tuve la oportunidad de estudiar las expresiones de violencia en comunidades universitarias y entonces estuve revisando las expresiones de violencia en universidades en Francia. En Francia se le llama bizutage al famoso bautizo. Algún día le voy a compartir estos resultados si a usted le llama la atención. Pero dentro de ese sustento teórico, aunque estas eran las que he mencionado, eran las investigaciones más recientes, hay algunos clásicos y clásicos del siglo XIX, porque las teorías del origen de la maldad, en donde los sociólogos y los antropólogos y los psicólogos sociales tratan de explicarnos por qué los seres humanos poseemos la maldad dentro de nosotros, muchos de esos autores son clásicos. Entonces, dependiendo del tema, en algunas ocasiones, dentro de nuestro sustento teórico, sí vamos a tener que citar algunos clásicos. En el tema de la agricultura ecológica destacan algunos autores. Si usted quiere buscar en YouTube, hay un señor de apellido Restrepo y este señor es autoridad acerca de este tema. También hay un autor de apellido Sarandon. Usted también puede buscar sus documentos. Entonces, ese marco teórico le va a ayudar a que usted no se haga bolas, a que usted delimite en el espacio, en el tiempo, que usted tenga un subtema claro, que usted delimite geográficamente. También le va a ayudar a organizar esos datos, a tener una forma de pensar ordenada. Usted va a tener más elementos para analizar su problema. Usted va a sustentar sus resultados también gracias a esa revisión de ese marco teórico. Es por eso que es tan importante. Y vea esto qué importante. Le previene de errores que se han cometido en otras investigaciones científicas. Se puede aprender de dos maneras, así dicen las abuelas, a la buena y a la mala. Pues aprender a la mala es cuando te equivocas, no planteas bien tu investigación, quizás es demasiado ambiciosa o quizás el método no era apropiado o quizás te ibas a tardar mucho más de los 6, 10 meses que tenías planificado. Pero también puedes aprender de los errores que han cometido otros investigadores. Regularmente el investigador es una persona seria y también es una persona que tiene la capacidad para escribir dentro de las recomendaciones en algunas ocasiones las alertas o indicaciones para no cometer graves errores. Entonces, para todo eso nos sirve el marco teórico, nos va orientando. Muchos asesores, yo recuerdo que mi asesora de tesis de doctorado me decía que lo primero que debía elaborar al momento de escribir la tesis era el índice. Entonces, esta idea hace referencia a que primero debo tener el esqueleto de mi investigación. ¿Cuáles son los grandes temas que voy a considerar? Si voy a escribir el esqueleto de mi marco teórico, debo saber cuáles son los temas prioritarios, cuáles son esas leyes, cuáles son esos conceptos que no pueden faltar. Toda investigación seria debe tener como mínimo, por lo menos a nivel de licenciatura y desde mi percepción, como mínimo 35, 40 citas bibliográficas y en la tesis de doctorado un poco más. Y entonces también hay que verlo con enfoque cualitativo. No solamente es si cité a 100 autores, sino si verdaderamente son autoridades en el tema y si he logrado ser coherente cuando lo cito. ¿Cómo elaboro esas preguntas de investigación? ¿Cómo hago para plantearlas? Una pregunta de investigación es uno de los primeros pasos que necesito dar para plantear una investigación consciente. Entonces, me voy a detener por acá para ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Y entonces ustedes me cuentan si hasta el momento he aclarado un tanto la idea de
cómo plantear un tema de investigación, que esa es la parte en la que ustedes están. Tengo una boleta, elaboré una boleta, ayer la coloqué en Classroom, quiero ver si la puedo compartir el día de hoy. Quiero contarles que a mí, no se vayan a preocupar si ustedes en alguna ocasión visualizan una tarea y de repente ustedes están trabajando otro curso o ustedes están haciendo una tarea de matemática, de química, por favor no se vayan a agobiar, no se preocupen. Lo que hago es que subo material en diferentes ocasiones, pero es como para tener las clases preparadas. Pero no se preocupe, no le estoy pidiendo que en ese momento usted tenga que entregar ese trabajo. Generalmente le queda mucho tiempo, más de 2 días, para poder entregar esas tareas. Entonces aquí estoy buscando un cuadro de compilación. Me parece que este ya lo entregaron. El día de ayer elaboré una boleta que nos ayuda a corroborar si efectivamente nosotros estamos vamos a ver esta lista de cotejo. Quiero preguntarle si está visualizando mi pantalla. Disculpen, compañeros, ¿alguien por allí? Sí, doctora. Bueno. Sí, ingeniera. Vean, chavitos, esta lista de cotejo es buena para ustedes porque esta les va a ayudar a que ustedes puedan determinar si efectivamente si ya tienen delimitado su tema de investigación. ¿Cuáles son las preguntas que necesito que ustedes respondan? ¿El problema está formulado claramente? ¿Sí o no? Describe. ¿Cuál es concretamente el problema que deseas investigar? ¿El problema está contextualizado socialmente? ¿Sí o no? ¿Y a qué se refiere esta expresión de contextualizado socialmente? Hace referencia a que ese tema concreto de investigación usted lo va a dirigir a un grupo humano, a una comunidad, a las personas de una aldea o en una finca, a un grupo de pequeños productores de ejote orgánico, por ejemplo, a un grupo de pequeños productores de cardamomo orgánico en Alta Verapaz, por ejemplo, pero su tema de investigación, además de que temáticamente debe estar delimitado, también debe tener claridad a qué grupo humano lo está dirigiendo. ¿El problema está sustentado teóricamente? Responda usted esa pregunta. ¿De verdad usted ha investigado varias tesis o usted solo se lo está imaginando, a usted se le ocurrió o escuchó que alguien lo mencionó por allí? ¿Usted en realidad se ha documentado? Cuando le digo acá en esta casilla que usted describa, si usted se ha documentado, es que usted escriba por allí, por ejemplo, cuántas tesis de grado o de posgrado ha consultado o si ha participado en algún congreso. Número 4. ¿Se ha señalado el área geográfica en donde será planteada la investigación? Esto responde a una pregunta que me planteaban la semana pasada, si debían elegir un municipio. Idealmente sí. No todos los temas, no todos los problemas de investigación o los temas de investigación se plantean para ser implementados en campo. Recordemos que en la investigación cuantitativa y en la Facultad de Agronomía hay algunos problemas o investigaciones que se realizan a nivel de laboratorio y no por esto son menos importantes, pero pensemos que en la mayoría de ocasiones van a ser proyectos que van a ser planteados para implementarlos en el campo y por lo tanto sí hay que hacer una delimitación geográfica. Mientras más específico seas, mejor. ¿Se señalan las aportaciones que realizará con el estudio? Esta es la pregunta número 5. Esto quiere decir, si usted tiene claridad, como nos indicaba el creador de ese bonito video que compartí vía WhatsApp, ¿cuál es la ganancia de que usted invierta su energía vital, su energía de joven universitario, su tiempo en plantear ese proyecto de investigación? Aunque usted no lo va a llevar al campo, pero usted cree que si en algún momento usted pudiera llevarlo al campo, al hacer esa investigación, va a haber una ganancia concreta para la comunidad, para las personas de esa comunidad o de ese municipio.
A eso se refiere si se señalan las aportaciones que va a hacer el estudio. Y también algunas investigaciones tienen un tipo de implicaciones éticas. Por ejemplo, cuando se hace investigación en laboratorio y y cruelmente se utiliza animales, ¿verdad? Algunas investigaciones tienen algunas, digamos, efectos colaterales. Entonces hay algunas implicaciones éticas. Y número 7, si se han identificado las preguntas de investigación. ¿Cuál es la pregunta que a usted le inquieta? ¿Cuál es la pregunta que usted quiere responder? Entonces, si ustedes desean, es una lista de cotejo, tiene una ponderación de 2 puntos netos, pero ni siquiera lo van a trabajar hoy porque yo sé que están muy agobiados y llevan muchos laboratorios. Entonces, si les parece bien, les coloqué esta tarea hasta la pregunta número 7, porque considero que esas ya las podemos responder individualmente para el día sábado. Y si ustedes quieren, pues lo alargamos un poquito para el día domingo, pero digo sábado porque así tengo chance de calificar el día domingo. Entonces, esta es una tarea que tienen por ahí asignada, responder hasta la pregunta número 7 y el objetivo de esta lista de cotejo, si ustedes observan, hay muchas más preguntas que tenemos que plantearnos. ¿Saben cuál es el éxito de la empresa al momento de hacer la tesis? Es que también ustedes elijan adecuadamente a su asesor de tesis. Hay personas que son muy inteligentes y que están dispuestas a colaborar, especialmente en la Facultad de Agronomía. Yo admiro mucho a mis compañeros del claustro. La semana pasada, uno de nuestros colegas presentó un libro que versa acerca de la dinámica económica en Guatemala y fue muy interesante escucharlo porque este es un profesional que tiene muchísimos años de experiencia y cuando el presentador le preguntaba cuánto tiempo le había llevado a escribir el libro, el doctor dijo que le había llevado aproximadamente 25 años y que agradecía especialmente a sus alumnos de la ENCA, porque él es egresado de la ENCA y también de la Facultad de Agronomía y ha sido profesor invitado en universidades extranjeras, que agradecía a todos sus alumnos que durante tantas décadas eh, le han ayudado a tener, a afinar, si podemos decir de alguna manera, sus conocimientos a todos aquellos estudiantes que él ha asesorado cuando están haciendo su tesis. Entonces es muy emocionante, es muy bonito ver que tenemos un claustro en la Facultad de Agronomía con personas que son especialistas en diferentes temas y que tienen una actitud de compartir con los demás, una actitud de poner todo ese conocimiento al servicio de la nación. Eso es muy bonito. Entonces, hoy sí no quedó tiempo para preguntas, muchachos. Nos tardamos un poquito más, pero para mí es importante aclarar en qué consiste esto de delimitar el tema de investigación, porque ya digo que es una parte esencial. Entonces, mañana nos vemos los grupos 7, 8 y 9. Y si se quedó algún grupo rezagado de los anteriores a ese número, pues también pueden participar. El objetivo es ayudarles a delimitar mejor su tema de investigación, porque recordemos que de la semana del 21 al 25, si no estoy mal, es la semana de exámenes parciales y es donde debemos tener determinado avance de nuestro proyecto de investigación. Entonces, hoy si alguien tiene una pregunta, por acá les escucho y si no, pues nos vemos el día de mañana y yo les deseo buena jornada.